quiero, lo primero es desmentir los rumores de que yo me biloque. Eso es un don del Padre Pío, ¿eh? No, que no me biloco, que no estoy aquí allá, que no tengo otro doble, que no, que no. Se trata de correr a todos los sitios. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a la rueda de prensa tras la celebración del Comité de Acción Política hoy, que además ha sido conjunta con el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, en primer lugar, agradecer la enorme, imprescindible movilización de afiliados aragoneses y de apoderados de toda España, que ayer velaron por la limpieza de las elecciones. Les vamos a necesitar de nuevo y muy pronto en Castilla y León. Por cierto, saben ustedes, y yo insisto en que yo no soy el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional, pero sí que puedo, me cabe la satisfacción hoy de comunicarles que nuestro candidato en Castilla y León va a ser don Carlos Pollán. Enorme satisfacción para mí personal también. Bueno, queremos agradecer de manera expresa a todos los aragoneses que han confiado en Vox y que han querido el doble de Vox. A quienes han dado un paso al frente para decir que Aragón no se resigna, que España no se rinde y que existe una alternativa firme frente al consenso progre que durante años ha empobrecido, dividido y abandonado a nuestra región y a nuestra nación. Somos la voz de millones de españoles, cada día más, ahora mismo del doble, como mínimo, que están hartos de políticas ideológicas, de inseguridad, de abandono del mundo rural, de la inmigración ilegal descontrolada, incompatible y empobrecedora y del desprecio constante a nuestra identidad, a nuestra historia y a nuestras tradiciones. Aragón sí ha sufrido también décadas de las consecuencias del bipartidismo, gobiernos que prometían estabilidad y progreso, o como decía el señor Feijóo, previsibilidad. Bueno, pero que han dejado una tierra despoblada, con servicios públicos cada vez más frágiles o colapsados y con jóvenes obligados a marcharse. Frente a eso, Vox, el doble de Vox, ha ofrecido un proyecto claro: defensa del campo, apoyo a las familias, seguridad en las calles y en las casas, rechazo a la inmigración ilegal, bajada de impuestos y libertad frente a la asfixia ideológica y el adoctrinamiento. Estos resultados también envían un mensaje inequívoco que ya anticipamos, que yo ya anticipé en rueda de prensa, que todos nosotros lo hemos hecho. Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino, es un mal camino. Estas elecciones fueron convocadas por el Partido Popular para no depender de Vox. ¿Vale? Pues no olvidemos que en 2023 los aragoneses pidieron un cambio. Nosotros logramos firmar un acuerdo y el Partido Popular decidió romperlo para pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales también en Aragón. El señor Azcón, bien, decidió antes de Navidad, la semana antes de las elecciones extremeñas, convocar elecciones y también despilfarrar millones de euros de los aragoneses para no tener que sentarse a negociar con Vox. Ayer los aragoneses le dijeron al señor Azcón lo mismo que los extremeños le dijeron hace unas semanas al señor Guardiola: quieren el doble de Vox. El sentido común se va abriendo paso, los aragoneses han premiado la coherencia y el sentido común, porque nosotros no decimos una cosa en Aragón y otra distinta en Extremadura. Nuestro programa está claro. Nuestras ideas no están basadas en encuestas, en estudios de todólogos. Nuestras ideas representan el sentido común de una inmensa, creemos, mayoría de españoles que poco a poco, y a pesar de las mentiras, de las zancadillas y de los pactos del separatismo, se van abriendo paso. Y se abren paso de tal manera que me van a permitir que les lea dos extensas listas. La primera, la de los municipios de Aragón, donde Vox ha sido la primera fuerza política. Litago, Purujosa, Bárboles, La Muela, la Puebla de Alfindén, Grisén, en La Joyosa, en Nuévalos, en Zimbaya, en Villadoz, en Las Cuerdas, en Ferreruela de Huerva, en Santa Cruz de Nogueras, en Aragüés del Puerto, en Fanlo, en el Valle de Bardají, en Caldearenas, en Santa Eulalia de Gállego, en Agüero, en Orés, en Argavieso y en Olvena. En Teruel también, en Huesa del Común, en Los Olmos, en Foz Calanda, en la Cañada de Beric, en Las Parras de Castellote, en Cosa, Alpeñés, Rubielos de la Cérida, en Camañas, en Almohaja, en Aguilar de Alfambra, en Villarluengo, en Pitarque, en Corbalán, en Villar del Cobo, en Moscardón,
Terriente, Valdecuenca, Villastar, Alobras y Veguillas de la Sierra. La segunda lista, esta voy a tener que beber agua antes de empezarla, porque es donde la lista en la que Vox ha quedado por delante del Partido Socialista. En Teruel, en Utebo, Cuarte de Huerva, en Fraga, en María de Huerva, en Villanueva de Gállego, en Cadrete, en Borja, en San Mateo de Gállego, en Pinseque, en Alfajarín, en Brea de Aragón, en Ricla, en Sobradiel, en Tierz, en Torrente de Cinca, en Lácera, en Lumpiaque, en Villafranca de Ebro, en Herrera de los Navarros, en Igries, en Casbas de Huesca, en Botorrita, en Chimillas, en la Puebla de Valverde, en Beceite, en Aguilón, en Alfambra, en Orihuela del Tremedal, en Alcalá del Obispo, en Velilla de Cinca, en Peraltilla, en Celadas, en San Martín de la Virgen de Moncayo, en Castejón del Puente, en Villafranca del Campo, en Uset, en Linares de Mora, en Monroyo, Fiscal, Plasencia de Jalón, Poleñino, en Puello de Santa Cruz, en Puente la Reina de Jaca, en Aviego, en Morata de Jiloca, en Bello, en Osera de Ebro, en La Portellada, en Adahuesca, en Valdeltormo, en Alba, en Jaraba, en Monreal de Ariza, en Ilche, en Guadalaviar, en Aceret, en Atea, en Antillón, en Tornos, en Villel, en Bello, en Plenas, en Secastilla, en Cubel, en Cuevas Labradas, en Bulbuente, en Velilla de Ebro, en Barbués, en Pertusa, en Tramacet, en Villarreal de Huerva, en Torrecilla del Rebollar, en Blecua y Torres, en Libros, en Azara, en Camarena de la Sierra, en Torralba de los Sisones, en Alarba, en Romanos, en Las Tellas Ponzano, en Formiche Alto, en Manchones, en Albero Bajo, en Novales, en Moneva, en Albero Alto, en San Agustín, en Badules, en Belmonte de Gracián, en Cucalón, en Torre los Negros, en Alforque, en Alfántega, en Santet, en Los Corrales, en Torralba de los Frailes, en Valfarta, en Colungo, en Salillas, en Gúdar, en Ruesca, en La Perdiguera, Cascante del Río, Monforte de Moyuela, Valmadrid, Torre la Ribera, Villar del Salz, Calomarde, Rillo, Balacloche, Cabo la Fuente, Monesma y Cajigar, en Cosa, en Nombrevilla, en La Viñuela, en Ferreruela de Huerva, en Monteagudo del Castillo, en Villanueva del Rebollar de la Sierra, en Almochel, en Rubiales, en Huesa del Común, en Mirabete de la Sierra, en Pozuel de Ariza, en Pomer, en Rubielos de la Cérida y en Salcedillo. Tenía que beber agua, ¿verdad? Bueno, pues está clarísimo que el doble de españoles, el doble de aragoneses, entiende que no basta con cambiar de siglas, que no basta con alternar entre los mismos de siempre, Aragón y por Aragón toda España. Necesitamos un cambio profundo, valiente y sin complejos, y Vox representa ese cambio. Desde Vox seguiremos trabajando con responsabilidad, con firmeza y con lealtad a nuestros votantes. Saben que nosotros no estafaremos a los aragoneses, que ayer firmaron el doble de contratos con nosotros en forma de voto, igual que firmaron el doble de convicción en Extremadura. Alejandro Nolasco y una magnífica bancada de Vox en las Cortes de Aragón tienen el mandato de trabajar duro y unidos defendiendo a los aragoneses frente a quienes pretendan convertir nuestras instituciones en herramientas al servicio de minorías ideologizadas. Hoy no termina nada. Hoy continúa una tarea que es cada vez más necesaria. Vox no ha venido a gestionar la decadencia, sino que ha venido a combatirla. Y ese compromiso con Aragón, con Extremadura, esperemos que pronto en Castilla y León, Andalucía, allí donde se hayan convocado, se convoquen elecciones, también las generales. Bueno, nos encantan las elecciones. Igual que me encantará pues, contestar a sus preguntas si es que todavía tienen alguna duda después de las declaraciones de Alejandro Nolasco y de Santiago Abascal, que yo para mí que están todo muy claro, pero bueno, no, ¿verdad? Entonces lo dejamos aquí. No, sí, vaya, hay preguntas. Muchas gracias. Ángela Pobes para El Español. ¿Qué Bueno, tal? hemos Buenos visto días. que han crecido un 55,7% en Aragón, han doblado escaños y concentran más de la mitad del voto en capitales donde la inmigración supera el 15%. En base a esto, mi pregunta va dirigida por los pactos tanto en Extremadura como en Aragón. Ayer Abascal habló de cambiar ciertas políticas del PP en Aragón y en base a esto, bueno, pues a qué política se refiere y cuáles son inamovibles para ustedes de cara a formar un posible gobierno con Azcón o con Guardiola, y si esos pactos van a tener que esperar a que sean las elecciones en Castilla y León para culminarse. Muchas gracias. Gracias a usted.
A ver, no necesariamente tenemos que esperar a ninguna otra. Mañana mismo, si el señor Azcón, bueno, que ha ganado de aquella manera las elecciones, no las ha vencido, el vencedor sabemos quién es, que ha ganado las elecciones, pues entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar y acordar rápido, como se hizo en Valencia en su momento. No hace falta esperar absolutamente nada. ¿Qué pedimos nosotros? Lo mismo que pedimos en todas partes. Si es que somos muy cansinos, y ya ustedes lo saben todos ustedes podrían ser portavoces nacionales de Vox, subir aquí, porque lo han oído tantas veces, denuncia del Pacto Verde, denuncia de la inmigración ilegal desordenada, combate contra la inmigración ilegal desordenada, industria, más industria, cero adoctrinamiento en las aulas, bajadas de impuestos. Lo saben todo, el señor Azcón lo sabe de maravilla. Y el señor Azcón, que yo le he escuchado esta mañana decir que va a hacer una ronda de contactos con todos los partidos, y dice, y lo supedito a la aprobación de presupuestos. Bien, fenomenal, pero esta vez que no sean 30 páginas en un PowerPoint. Como dijo Alejandro Nolasco en su momento, nosotros nos sentamos y negociamos los 5.000 folios del presupuesto, uno a uno. Ese es nuestro compromiso, porque eso es lo que defendemos con cada voto, cada contrato que hacemos y que firmamos con los que nos quieren que les representemos. Pero todos, ¿eh? O sea, no 30, una PowerPoint de 30, ya te digo, no va a bastar, ni mucho menos. Y lo sabe perfectamente el señor Azcón, como lo sabía en su momento, como lo saben todos los del Partido Popular de Valencia, que lo saben muy bien, como lo saben también los del Partido Popular de Murcia, como lo saben también los de... Y lo sabe también la señora Guardiola. Si es que no cambiamos, no decimos una cosa, he dicho, en Aragón y otra diferente en Extremadura. España y sus problemas, que son los problemas de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. No, por decir, la inmensa mayoría no, de todas. Así que será fácil. Hay voces que van diciendo por ahí que, que a ver si se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo escucho una voz en el español hoy, bastante clara decirlo. Bueno, también puede ser, hay alguna idea por ahí también de algún partido, de algún popular que también opina lo mismo. Nos remonta antes de 23J, esto es un error. Pero bueno. Sí, hola, buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Ayer yo al señor Abascal no le oí hablar de la posibilidad de entrar en el gobierno de Aragón. ¿Eso puede ser, estarían dispuestos a formar parte de un gobierno del que ya se salieron, como ocurrió en otras comunidades? Y aparte de esto, quería preguntarle sobre Carlos Pollán. ¿Qué ha sido lo que ha decidido al Comité Ejecutivo Nacional a apostar por Carlos Pollán y no por David Hierro? ¿Qué ha pesado en esta elección? Vale. Primero, no nos salimos de los gobiernos. Fuimos expulsados de aquella manera cuando ellos decidieron incumplir un pacto pensando que nosotros nos íbamos a quedar. No funciona así, no funciona así. Yo creo que lo dijo Alejandro Nolasco también muy claro. Abascal también estaba en su mensaje. Nosotros, por supuesto que queremos gobernar. Siempre lo hemos dicho. No se ha creado este partido para estar por ahí. No. Nosotros queremos gobierno, queremos poder, porque el poder solamente puede ser poder para cambiar las cosas. Entonces nosotros queremos cambiar las cosas. Pero ¿qué es lo que queremos? Igual que en Extremadura. Podemos pedir consejerías, pero tienen que tener una acción política determinada, tienen que tener un presupuesto determinado para poder hacer esas políticas. Si es solamente para figurar por el carrito, por los sillones, que se olviden. Tienen que ser consejerías con estructura y con presupuesto. Entonces, nosotros por ahí vamos, yo le digo, queremos gobernar, claro que queremos gobernar. En cuanto a qué ha sido lo que ha decantado por don Carlos Pollán, ahí me tengo que remitir de nuevo a que no soy el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional y voy a tener que remitir con todo el pesar de mi corazón a la magnífica, seguro, hoy presentación de candidatos en Ávila. Y al canutazo que dará antes, la declaración a medios que dará antes nuestro presidente Santiago Abascal. Ahí es al que le tienen que hacer a esas preguntas también, porque yo no soy el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional. Es más, no he estado en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Como portavoz nacional de Vox. Sí, pero que ya sabe. Sí, yo soy... ¿Cómo valora el perfil de Carlos Pollán? Ya he dicho que para mí es una enorme satisfacción porque le he visto un gran presidente de las Cortes de Castilla y León. Para nosotros ha estado fantástico en su labor. Es un
Pero eso es una apreciación completamente subjetiva mía, que no quiero extender a todo el resto del partido. Yo lo único que digo es que el CEN, yo no soy el portavoz del CEN. Así que lo siento mucho, pero no le puedo responder que no he estado. Que no me ponga esas caras, que no he estado. Que no me ponga caras de decir, jo, pero no, que no he estado en el CEN. Sí, pero el portavoz es del Comité de Acción Política, no es del CEN. Ah, esta es la vida. Y como he tenido que ir a la Junta de Portavoces yo en la Asamblea de Madrid, porque si no me castigan, pues entonces no he podido estar. Es que la bilocación no es lo mío. Es el portavoz del partido, pero el portavoz del partido, digo, el mejor portavoz del partido será hoy, en la creación de medios y en la presentación de candidatos, nuestro presidente Santiago Abascal, nuestro secretario general Ignacio Garriga y todos nuestros compañeros de Castilla y León. Aquí queda bien. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle, en Extremadura ustedes dijeron que querían entrar en el gobierno porque era la única forma que consideraban para que se aplicaran sus políticas. ¿Eso se extiende también a Aragón? Es decir, ¿existe la posibilidad de que apoyen un gobierno de Azcón en el que no formen parte o sí tiene que haber consejerías para ustedes? Gracias. Nosotros queremos gobernar. Lo hemos dicho siempre. Pero no depende de nosotros, por desgracia, todavía no depende de nosotros. Ahora, depende del señor Azcón entender cuál ha sido el mandato de las urnas y entender que Vox está aquí para gobernar, pero que debemos tener unas responsabilidades muy claras, con presupuestos muy claros. Todo tiene que ser para poder aplicar las políticas que nosotros queremos aplicar y que ellos tienen que entender que son buenas para Aragón, igual que tienen que entender que son muy buenas para Extremadura. Entonces, si llegamos a ese entendimiento, todo será más fácil. Si quieren, por desgracia, seguir con las políticas equivocadas que causan esa despoblación y ese colapso de los servicios públicos y todo eso, ahí tienen, fantástico, 18 diputados del Partido Socialista o la Junta o lo que quieran. Desde luego con nosotros no contarán si quieren seguir por esa senda política. Pero si nos podemos entender, ya lo ha dicho Alejandro Nolasco esta mañana muy bien, hay que hablar. Claro que sí. Anda que no me he cansado ya de decirlo veces, que nosotros nos sentamos las veces que haga falta hasta secarnos la boca. Hablamos y hablamos y hablamos. Hablando de la boca. Muy buenos días. Buenos días. Quiero preguntarle sobre si han podido hablar con Jorge Azcón en las últimas horas, felicitarle o hacerle en persona ese ofrecimiento, ese guante para dialogar y poder pactar o no, cómo han sido los últimos contactos con Jorge Azcón. También quiero preguntarle por el resultado de Se acabó la fiesta, que ha acariciado el 3%. No sé cómo valora ese alza o si cree que a ustedes les ha podido robar voto, cómo puede valorar ese resultado de la formación de Alvise Pérez. Y también quiero preguntarle sobre cómo están las negociaciones en Extremadura después de esa, parece, rencilla entre Óscar Fernández y María Guardiola de las últimas semanas. ¿En qué punto se encuentran? Gracias. Con Jorge Azcón, perdón, los contactos. Bueno, ayer nuestro Alejandro Nolasco, lo primero que dijo fue felicitar al partido que ha ganado de aquella manera las elecciones en Aragón, por supuesto. Y creo que esta mañana ha sido también muy claro en un programa de televisión diciendo que, por supuesto, que estamos, pero tiene que ser él el que nos llame. Lógicamente, si él además va diciendo por ahí que ha ganado las elecciones, pues estaremos encantados de recibir su llamada para ver. Ha dicho él que iba a comenzar una ronda de contactos. Yo solamente espero que tenga el tino adecuado para saber a quién tiene que llamar primero, a ver que no le líen en Génova o en algún medio de comunicación. Pero bueno, en cuanto a lo que me ha dicho antes de la formación de Se acabó la fiesta, es que no hay. Es decir, nos roban, es que nosotros, es que nadie nos roba a nosotros nada. No es una cuestión de robar, es una cuestión de si ellos convencen a un determinado grupo de electores, de votantes, pues fenomenal. Y si no han conseguido representación, pues que no han conseguido el mínimo para entrar, pero nosotros no tenemos un sentimiento patrimonial de los votantes que tuvimos o que podríamos tener. Nosotros tenemos un sentimiento de contractual con los votantes que tenemos ahora. Entonces, y de todas maneras, los partidos que
que no tienen representación. Arañan votos de todas las formaciones políticas, pero yo creo que también sacan de la abstención. Entonces, tampoco... Eso mismo ocurrió con las elecciones europeas cuando ustedes nos dijeron, ¿ha robado a Vox? No sé, no. Luego miraban los datos bien y había de todos los partidos. O sea, el dolor, el daño era para cada uno de los partidos, no era otra cosa. Así que no, pero vamos, no tenemos ningún problema. Ya he dicho, no tenemos un sentimiento patrimonial de los votos. Tenemos un sentimiento contractual. Firmamos un contrato con cada una de las personas que nos votan. Punto. Y en cuanto... No hay rencillas en Extremadura, no es una cuestión de rencillas. Es una cuestión de entender que lo que nosotros pedimos es muy razonable y lo que ofrecen ellos es muy insuficiente. Lo que ofrece la señora Guardiola es muy insuficiente, pero a nosotros es muy razonable. Entonces, si la señora Guardiola o lo que sea quieren alargar todo este proceso para ver si primero en Aragón, bueno, pues Aragón ha salido mal. Ahora quieren alargarlo a Castilla y León. Bueno, pues Castilla y León esperemos también que salga la cosa fenomenal para Vox y que los castellanos y leoneses entiendan que necesitamos también mucho más Vox. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que le acabo de contestar a su compañera es mañana mismo. Mañana mismo. Sin ningún problema. Solamente tienen que entender que nuestras posiciones son muy razonables y que las suyas son insuficientes. Vamos a encontrarnos en un sitio donde podamos estar cómodos nosotros para cambiar las políticas y les digo, insisto, con presupuesto y con una enorme vocación de servicio y de gobierno para los extremeños, y en este caso sea para los aragoneses y pronto para el resto de españoles. ¿Me ha faltado algo? No. Pero no hay rencillas, ¿eh? Esto no es personal. Buenos días, ¿qué tal? Quería preguntarle que, dadas las dificultades de la negociación en Extremadura, en Aragón parece que van a ser difíciles también. No, ¿por qué? ¿Por qué? Parece. Bueno, pues... Quería preguntarle si ya en el partido se maneja el escenario de una posible repetición electoral, por lo menos en Extremadura. O sea, si ustedes juegan con eso o tratarán al final de la negociación de evitarlo, acercando posturas y siendo un poco más flexibles. No, bueno, es que nuestra flexibilidad es manifiesta. De verdad que hemos hecho unas propuestas muy, muy razonables. Pero nosotros les dijimos, es un error convocar las elecciones en Extremadura. Se lo dijimos. No fuimos... o sea, dije, hombre, nos encantan las elecciones. Ya que las han convocado, nos encantan. Pero es un error convocar elecciones para no depender de Vox o algo parecido, para perjudicarnos a nosotros. Es un error. Se lo dijimos. El acierto hubiera sido negociar esos presupuestos. Y olvídate de la enmienda de totalidad. Vete a las enmiendas articuladas. Vamos a ir una a una. No con un PowerPoint con 30 diapositivas como el señor Azcón. En Extremadura, vamos una a una de las enmiendas posibles al articulado. Y hubiera sido fácil. Yo creo que hubiera sido fácil, pero no quisieron. No quisieron. No sé si ellos mismos se autoengañaron, alguien les engañó, no tengo ni idea. Pero yo creo que fue un error, y lo dije aquí, es un error. Cuando el señor Azcón convocó en plena campaña de elecciones en Extremadura, elecciones para Aragón, dijimos, es un error. No pueden darnos 30 diapositivas de un PowerPoint y esperar que lo aprobemos. Pero si quiere convocar elecciones para esto, es un error. Entonces, no valora. Si era un error, si yo dije, es un error convocar elecciones, les digo ahora, será un error de la señora Guardiola repetir elecciones. Será un error. Como decía aquel, un enorme error. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Esa tosecita? En Aragón partían ustedes de un 11 más o menos y casi han alcanzado el 18, pero sin embargo en Castilla y León ya parten de un 17, que es bastante alto. No sé cuál es el objetivo que se han fijado ustedes, eso por un lado, y por otro, Mañueco, que acaba de hablar cuando entraba a Génova, ha dicho que ustedes dejaron el trabajo a medias y tiraron la toalla en Castilla y León y que el PP es un partido distinto a Vox que va solo a hablar de Castilla y León. No sé si nos puede hacer una valoración de lo que ha dicho el presidente. Completamente de acuerdo en una cosa. El Partido Popular es un partido muy distinto a Vox. Muy distinto. Pero vamos. En cuanto a nuestro objetivo, más Vox. En Castilla y León es más Vox. Ese es nuestro objetivo. Nosotros no medimos, o sea, del 17 vamos a subir más Vox. Ese es nuestro objetivo para representar con lealtad y defender con uñas y dientes cada voto de los castellanos y los leoneses, que de verdad
están también lo mismo, como hemos visto en Aragón, como hemos visto en Extremadura, muy abandonados por décadas de bipartidismo, de políticas, aunque gobierne el Partido Popular, al final aplica las políticas, la izquierda pone las ideas, el Partido Popular las gestiona. Nosotros no vamos a gestionar esa decadencia. Nosotros venimos a cambiar las cosas. El objetivo, más Vox. Porque más Vox, mejor para Castilla y León. Ya está. Pero vamos, que sí, que somos muy distintos. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por lo que ha comentado, no descartan tener presencia en alguna consejería, pero no sé si también se plantean pedir alguna vicepresidencia. Por otra parte, también me gustaría saber por qué creen que los aragoneses les han premiado. Dice Azcón, esta mañana ha dicho que a ustedes, ustedes han recogido el cabreo que tienen del Partido Socialista. Y luego, dentro de estos buenos resultados que han obtenido, han duplicado, eran los datos que ustedes manejaban de forma interna, y si esto lo esperan conseguir también en las elecciones de Castilla y León y de Andalucía. Gracias. Consejerías, vicepresidencia, lo que podamos, pero tiene que ser con estructura y con presupuestos. Si es una vicepresidencia que pueda además dirigir esas consejerías, mejor que mejor. Pero de verdad que son muy razonables, es muy razonable todo lo que pedimos en Extremadura y va a ser muy razonable lo que vamos a pedir en Aragón, de acuerdo a nuestro programa político, de acuerdo a los intereses y necesidades de los aragoneses, y ahí nos encontraremos, o no, con el Partido Popular. En cuanto a las... me ha dicho... Porque hemos sido honrados. Porque somos honrados. Porque ocurrió algo muy importante cuando nosotros salimos de los gobiernos. Que no es que saliéramos, nos forzaron a salir. Fuimos honrados y dijimos que aquí veníamos por principios y no por sillones. Y dijimos... Y yo estuve en aquella reunión del Comité de Acción Política y les puedo decir, bueno, estuve en reuniones, y aquí ya lo saben, que salvo usted, el resto, salvo usted, ¿correcto, doña Natalia? El resto me debe un café todavía. Les dije, si ellos incumplen con el reparto de menas y con lo que hemos pactado de resistencia a la inmigración ilegal, resistencia por todas las maneras a la inmigración ilegal, nosotros saldremos de los gobiernos. Y ustedes me dijeron, no, eso es imposible. Aunque quedemos 12. Solo dijimos, nosotros somos un partido de principios, no de sillones. No de sillones. Los sillones solamente son importantes cuando tienes detrás estructura y presupuesto para llevar a cabo tus políticas, para poder. No es por el poder, no, el poder para cambiar las cosas, porque hace falta cambiar muchas cosas. Yo creo que nos han premiado los aragoneses es nuestra coherencia y haber sido un partido honrado. Les dijimos, vamos a pelear por esto, firmamos un contrato con todos los aragoneses en aquel momento, que nos votaron y les dijeron, no os vamos a defraudar, no los vamos a defraudar, ni hoy, ni mañana, nunca. ¿Esperaban duplicar? Perdóneme, sí, no, la verdad es que no. No, ya saben que soy una persona extraordinariamente cauta y además me gusta ver los trackings de todas las tal. No me crea yo las encuestas, pero sí que luego las analizo y yo llegué a Aragón diciendo 11-12 y se me la culpa. Fallé. Qué bien. 14, 1, 2, 3, 14. Bien. Buenos días, portavoz Toño García del programa de Ana Rosa. Le quería preguntar, evidentemente después de las elecciones en Extremadura, en Aragón, sí, si ustedes piensan que Vox está en el mejor momento y cuenta con mayor confianza del conjunto de los españoles, y si cree que sería el momento o el mejor momento para que Pedro Sánchez convocara elecciones. El mejor momento para que Pedro Sánchez convoque elecciones fue ayer y anteayer. Y hace una semana, hace un mes, hace 2 meses, realmente nunca tendría que haber sido presidente del gobierno. Pero alguien decidió dejar un bolso en un escaño. Una pena. No es el mejor momento de Vox. El mejor momento de Vox está por venir. No tengo ni la más mínima duda. Solamente piense una cosa. Lo dijo ayer Alejandro Nolasco, lo dijeron ayer diputadas en las Cortes de Aragón electas, que me dijeron, es que hace 6 años teníamos 3, luego pasamos a 7, ahora somos 14.
El mejor momento de Vox está por llegar, sin duda. 1.000.000 de gracias a todos y gracias por aguantar la lista enorme de éxitos de Vox. Muchas gracias.